Enigmas 2018. Enigmas 2018. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Radio Atilra. Buenas noches, gente. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo va? Bueno, un programa número 33 de Enigmas 2018. Muy bien, Jesucristo 33. Jesucristo. Buenas noches, señor Ricardo. Buenas noches a todos. ¿Cómo van? Bien, bien. Semanita con bastantes cosas para charlar. ¿Te parece si vamos a lo que vamos a tener hoy? Bueno. Como primera instancia vamos a tener la tercera parte de del caso Victoria, que venimos escuchando directamente desde un cassette, como a la antigua usanza. Vamos a tener un llamado con Rubén Morales, con su gran libro de los ovnis en la Antártida. La verdad que una obra muy, muy extensa y la verdad que va a ser un lindo llamado. Vamos a tener el caso Guarapiranga, uno de los casos emblemáticos de, se puede decir, la primer mutilación humana en manos de algo desconocido. Una de las primeras mutilaciones humanas. Una de las primeras. Se conoce. Vamos a escuchar un pequeño audio y vamos a debatir, ¿no? Como siempre, posibilidades. Vamos a debatirlo porque tenemos, como siempre, tenemos informaciones de ambos lados. Y opiniones también, ¿no? Opiniones también. Vamos a tener una investigación en Roque Pérez, que parte del grupo realizó el pasado sábado, si no me equivoco. Sí. El pasado sábado. El domingo. Con un caso bastante interesante. Después Orlando nos va a traer un caso de visitante de dormitorio interesante. Tenemos también un audio de Uruguay, creo que es Durazno, la provincia, si no me equivoco. Sí, el lugar. Sí, un supuesto avistaje de unos camioneros, así que va a estar entretenido, me parece. Sí, tenemos mucho material, después tengo más material, pero íbamos a hablar del adrenocromo también, si tenemos tiempo. Sí, vamos a tratar de del tocarlo. famoso adrenocromo, si hay tiempo también vamos a hablar de eso, que para dar un poco de información a la gente de acuerdo a una oyente que nos mandó una nota en uno de los programas hablándonos de esto como una posible hipótesis de la mutilación de ganado, ¿verdad? Sí, exactamente, un comentario de un oyente. Esto hace un ida y vuelta entre el programa y nuestros escuchas, así que bueno, estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos quieran proponer para ir viendo diferentes temas, ¿no? Sí, interesante porque esta vez fue en YouTube, ¿no? Fue una reproducción de YouTube, cosa que no veníamos teniendo ningún comentario, o tal vez eran comentarios simples como que bueno el programa, pero no algo así donde se presente, ¿no? Se tire esta carta como para que chusmeemos, y la verdad que es interesante y también es inverosímil en un punto, ¿no? Medio como decirse un bolazo con algo por claro, no es un tema que uno vaya a comprar verduras y lo estén hablando, es un tema por ahí sí, raro, un poquito rebuscado, pero es interesante porque se disparan varias alternativas y eso es lo bueno, ¿no? Tener varios puntos de vista. Es una posibilidad. No sé si alguien está escuchando del otro lado y dice está totalmente invitado a participar de esto. Bueno, ¿qué más vamos a tener, Carlos? Por ahora eso, si llegamos, bien. Y si llegamos, por eso hablamos del adrenocromo y después, bueno, tengo un tema, pero no sé si vamos a llegar, se llama kinesia. Kinesia. Puede ser que lleguemos. Que es una mancia. Si llegamos, y si no será la próxima. Bien. ¿Qué te parece si arrancamos con la tercer parte de... Bueno, recuerdan que esto fue una investigación que hizo Rubén Morales en Victoria en el año 91, en donde comenzó la oleada OVNI en Victoria, y que fue con el grupo de CITEFA a investigar ahí. Dicho sea el caso, a través de mi equipo de transmisión, que tenemos la misma frecuencia con él, le pido por favor a través atento móvil, usted me está escuchando, yo lo tenía
porque cuando... Confirmado por personal acá del... Particular porque todos ustedes van a poder contactar en estos días o en estas horas que están en Victoria, gente apasionada que desde el momento de la aparición no llevan dormida no más de 2 noches de noche durante el día, gente muy apasionada, y este camarógrafo es uno de ellos, que al momento que lo va a perder, digamos, del centro del objetivo, este aparato da un destello hacia la parte de abajo. Él con el ojo no lo vio, pero la cámara lo delata, da la sensación como si se zambullera en el agua. Ese es lo más fresco. Justo le iba a preguntar de ese lugar. Bueno, nosotros lo vimos a la 1 de la mañana, lo vimos desde Cerro La Matanza. Para nosotros la ubicación que tenía era desde La Virgen, desde el camping municipal y más allá desconocemos, porque de noche se pierde toda noción de la distancia y la altura. Pero este camarógrafo, muchacho joven, que estaba acompañado por gente de Buenos Aires que lo pudo fotografiar también, y que ¿se puede saber el nombre del señor? lo desconozco, pero sé que está acá en Victoria. Sé que está acá en Victoria. Lo pudo fotografiar y está desesperado por llegar a Buenos Aires para hacer el revelado del rollo. ¿Es estudioso del tema o es No, son curiosos. ¿Qué profundidad tiene el agua ahí en esa zona? ¿Sabe? La laguna es todo pecado. Y bueno, a ver si sabe, tiene conocimiento. Bueno, yo soy un muchacho de acá de la zona, no creo que tenga la suficiente autoridad como para dar una profundidad exacta, pero no creo que llegue más de 7 metros. No creo que llegue más de 7 metros. Yo le quería hacer una pregunta. Y ahí es donde eso me está es lo que se supone, es lo que nosotros suponemos. ¿Por qué pega el destello? Se pierde y pega el destello hacia abajo, hacia el agua. Ahí entonces nosotros tenemos la clara visión que el aparato no está sobre tierra, está en el aire. Y va tomando una incandescencia cada vez mayor. Yo quería hacerle varias preguntas. Dentro de lo que está trayendo en el diálogo que fue poniendo. Punto número 1. Hablamos hace años atrás de una familia. Esta familia pidió que se reservara su nombre. ¿Usted puede darlo? No puedo darlo porque inclusive... ¿Cuál es el nombre de la familia? La familia Bustos está a unos 400 metros del Prado Español. Ajá, correcto. La noche, si usted me permite, le voy a hacer una... Exacto, que resulta interesante. La noche que me llaman del Hogar General San Martín, hace 15 días atrás, iba llegando. faltaban 5 minutos para que terminara el programa de televisión. Llaman por teléfono, porque una de las características que la gente de la zona tiene bien memorizados los números telefónicos de los medios de comunicación. Me llaman por teléfono diciéndome, mirá Ramón, desde la ventana del Hogar General San Martín, desde donde te estoy llamando telefónicamente, estamos mirando 2 platos voladores sentados en la ruta. Imagina que, bueno, me llama uno de los celadores del hogar, gente mayor. De todas maneras desistimos ir porque creímos que mientras que finalizáramos el informativo, faltaban 5 minutos, mientras que desconectáramos cámara, buscáramos los cassettes necesarios, bajáramos las escaleras del canal, buscáramos la salida de la ciudad y pudiésemos llegar hasta el lugar, a pesar de que está a unos 1000 metros de la rotonda. Bueno, a mí me lleva mucho tiempo. ¿Qué edades tienen los jóvenes promedio? No, hay gente ya de 30 años para arriba. Las personas adultas que dan testimonio de lo ocurrido. Pero dice en la nota, en el cable noticioso, dice de que los jóvenes advirtieron la presencia. Exacto, sí, porque uno de los chicos del hogar sienten la ansiedad por saber de qué se trataba. Desde la ruta hasta el hogar propiamente dicho, hay aproximadamente unos 300 metros. Acompañados por 2 celadores, comienzan a avanzar al encuentro de estos objetos. Y se encuentran con que no saben si una fuerza extraña o si fue el miedo. Ellos a una cierta distancia se detuvieron y pudieron apreciar el descenso de 2 seres altos, como que no tocaran el piso, y se movían en forma robótica. Los seres estuvieron aproximadamente 3 minutos fuera de sus naves. ¿El número de testigos? En esa oportunidad y aproximadamente 5. 5 testigos. 3 adultos y... Sí, disculpe, ¿usted puede constatar o rectificar este reporte periodístico donde sale el nombre suyo? Damos objetos, avistamientos de objetos voladores
es otra episodio se registrado en los últimos días en esta ciudad situada a 120 kilómetros al sur de Paraná. Reveló esta noche, según el relato Pereira, los internos del hogar de jóvenes que dan San Martín observaron noches atrás el asentamiento de 2 platillos voladores en inmediaciones de la ruta número 11 que vincula esta ciudad con la de Gualeguay. De acuerdo a lo manifestado por los jóvenes, del aparato descendieron 2 seres de elevada estatura que se desplazaban con mucha lentitud como si no pisaran el suelo. Es exacto lo que estoy diciendo. Se dio detalles de las características del aparato en cuanto a estructura, Ellos ven la incandescencia total. Ajá. Luz total, pero la luz de color blanco puro. Y tipo tubos, todo fluorescente. Y además tengo otros antecedentes que yo personalmente los he visto, que son coincidentes con lo que relata esta gente. Cuando ellos ven estos aparatos, que según ellos no asentaron en la ruta, eran dos. Pero de uno solo descienden. Aparentemente sí descienden de uno de los platillos. No habían asentado porque tienen un movimiento como de balanceo, como de una balanza de los platos. De suspensión. Y qué curioso, porque había un tercer objeto que estaba a la distancia. Al día siguiente, antes de que se vaya al día siguiente, deambularon alrededor los seres y quedamos entonces. Exacto. Hasta, por ejemplo, se pudo ver de qué forma bajaron y se mantuvo algún tipo de contacto. No, en absoluto, porque a ellos les llamó la atención una gran luminosidad que había. Ellos estaban tomando mate a esa hora de la noche. Los seres estaban bajados. Supuestamente, sí. ¿A qué distancia se mantenían expectantes? Y a unos 150 metros. A una cuadra y media. A unos 150 metros. Pero ¿qué es lo curioso de todo esto? Cuando yo recibo el llamado de esta gente, corto el teléfono y automáticamente suena nuevamente el teléfono. Me estaba llamando desde el matadero municipal, que está en forma oblicua hacia el hogar de jóvenes, porque este es el hogar San Martín, que está en una elevación, ustedes lo habrán visto, hacia el valle, una bajada, está el matadero municipal, y hacia esta otra bajada, en la otra forma oblicua opuesta, está la familia Bustos. Desde el hogar general San Martín se estaba produciendo lo que hemos narrado. Desde el matadero municipal me estaba llamando el puestero. Cuando yo corto la comunicación, inmediatamente me llama él diciéndome que supuestamente en las inmediaciones del hogar de jóvenes había asentamiento de objetos voladores no identificados por la gran luminosidad que se observaba. Él no lo veía, pero veía la gran luminosidad. ¿Qué es lo que ocurre? Al día siguiente hago la nota correspondiente a los chicos del hogar juntamente con los celadores, y sin decirle nada a mi camarógrafo, para la televisión estaba trabajando, me vengo a la familia Bustos preguntándole a la señora, anoche tuvieron visitas, ¿vieron algo? Dice, uno andaba por allá atrás, que era el tercero, que los chicos del hogar me habían dicho que había un tercer aparato. ¿Qué distancia más o menos? Se pierde la distancia por la parte de atrás del Prado del Tañol. No podemos determinar la distancia. Y me dice la señora, pero la luminosidad grande estaba por el hogar general de jóvenes General San Martín. ¿Se dan detalles de las características de los seres aparte de su estatura? Uno de los chicos pudo apreciar que tenía gran luminosidad en sus ojos. A los ojos. ¿Luminosidad describe de qué color o no? En absoluto. Dice que llegó un momento que lo encegueció totalmente, llegó a no ver nada. Aparte de la conmoción, que bloquea todo. La vestimenta. No puede, porque se pierde toda descripción con la gran luminosidad. Totalmente. Los rasgos eran así de tipo humanoide. Aparentemente sí. Los ojos, ¿de qué forma lo pudo constatar? Blanco total, un brillo total. Mucho brillo en los ojos. Sí. Él cree que son 2 ojos por la ubicación dentro del... Exacto. Es decir, que si estamos hablando de ojos, estamos hablando de que hay una estructura antropomórfica de los seres. ¿Se pudo ver extremidades advirtieron si tenían extremidades? No. Porque hablamos de desplazarse. Sí. Lo hacían, pero como si no caminaran, según la descripción de los chicos. Como si no caminaran. ¿Pudo constatar algún tipo de huellas? En esa oportunidad podemos constatar una huella que para nosotros, quienes estamos detrás de la información y no de la investigación, llegamos a tener la denuncia de un amigo que se le había caído un cable de la luz de la chacra y había mandado a arreglarlo con el electricista.
Chacra, ¿vos prendiste fuego en el campo? No, en absoluto. Mirá que pasa tal y tal cosa. Si nos pasa la información a nosotros, vamos y nos encontramos con que era un pasto no quemado. Está justamente a unos 40-50 metros de donde estuvieron estos aparatos supuestamente asentados esa noche sobre la ruta. Ellos estuvieron a nuestro criterio en el campo primero, antes de ser avistados en la ruta, porque las huellas son exactamente coincidentes con la de hace 10 años atrás, cuando en un campo del departamento de Victoria, propiedad de un señor de apellido Rosenbrock, tuvo un asentamiento, una flotilla de 9 aparatos, que en esa oportunidad... Bueno, hasta aquí la tercera parte. Como escucharán, es apasionante esta información en donde este es un periodista, Sí. dueño de la radio y del diario de Victoria, en donde había tomado ya varios casos del fenómeno cuando comenzó el fenómeno, cuando comenzaron a ir los investigadores a Victoria, que fue donde comenzó la oleada o el flap, como se llama, como le dicen, el flap del fenómeno ovni. Sí, se lo nota entusiasmado, ¿no? Inclusive Sí, hasta... además muy bien explica. Podría ser un buen investigador del fenómeno porque es un buen periodista, pero fíjense que en este caso hay huellas en el campo, hay seres antropomórficos que llegan a verle los supuestos, ojos. sí, supuestos seres. Supuestos. Siempre estamos hablando de lo que dicen los testigos. Y estos testigos son unos chicos, adolescentes, que estaban en el hogar General San Martín, y hubo más testigos también que dijeron haber visto eso, como él contaba. ¿Cuántas partes más les calculás que para cerrar el...? Y no, tenemos muchos. Son varios minutos, una entrevista muy larga, ¿no? Son 3 cassettes. Sobre el Y mismo... todavía en las 3 partes no llegamos a la mitad del primer cassette. Es muy extenso. Podríamos Quizás hacer un resumen. lleguemos hasta fin de año, si lo seguimos pasando, ¿no? Está interesante no sé si eso no investigador, pero se lo nota así, ¿no? Eufórico, ¿no? Con este caso muy a piel. Sí. Después en otro cassette está la información de uno de los testigos que dijo que estaba también contando casos que le habían ocurrido, que le habían pasado un montón de casos. Y que también investigaba el fenómeno ahí en Victoria. Bien. Bueno, terminada esta parte, Sí, ¿qué hacemos? vamos a un tema musical y volvemos con la comunicación telefónica con Vamos a Rubén ver Morales. si nos podemos comunicar con Rubén. Bueno. Encuentro cercano. ¿Existen los ovnis? ¿Qué hay detrás del fenómeno? Averigüémoslo juntos. De vuelta al aire. Tenemos el comunicado con Rubén Morales. Así es. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Rubén, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte, un gusto saludar al equipo. Acá con Marcos y Ricardo. Bien. Un gusto estar en comunicación con Marcos y Ricardo también. Bueno, quiero decirle a la audiencia que estamos con el autor del libro Los ovnis de la Antártida, que lo tenemos acá, al libro, en donde se ve la Antártida argentina con un montón de casos del fenómeno ovni. Es decir, acá marcaste 13 casos en la tapa. Sí. Bueno, esa corresponde a la etapa de la primera edición. Que La ya primera se edición. agotó. Sí, ya está Claro. agotado.
Exactamente, Bueno. y está en este momento está en librerías la segunda edición, que ya no es una edición de autor como era esa que pudiste acceder vos, sino que es una edición hecha por Grupo Argentinidad, que es una editorial interesante, porque es una editorial que se dedica a hacer libros sobre temas antárticos, temas militares, sobre libros de la guerra de Malvinas y demás. Ajá. O sea que también eso es importante en cuanto a difundir este tema a través de editoriales que no se dedican a temas así de autoayuda, New Age y todo eso, ¿no? Claro. Y efectivamente hay una cantidad de casos que se han producido en la Antártida, de los cuales yo pude relevar algunos, digamos, los que han trascendido en función de que tengamos en cuenta que la Antártida es un territorio muy particular, es un continente, un gran continente, casi tan grande como toda Sudamérica, en verano, en invierno duplica la superficie con el hielo que queda formando el pack sobre el mar, pero hay muy, digamos, pocas bases ubicadas dentro del continente antártico que corresponden a determinados países, y a su vez esas bases normalmente responden a organismos estatales o militares. Por lo tanto, la información que surge no es mucha, es una información muy filtrada, por cierto. Así Ajá. que lo que se ha podido rescatar a través de documentos, a través de testimonios, a través de antárticos que estuvieron y que me contaron sus cosas, es una serie de historias, de anécdotas, de casos que, bueno, configuran todo un conjunto de informaciones que dista mucho de ser exhaustivo el material que se ha obtenido, ¿no? De hecho, bueno, luego de la publicación del libro, y esto es lo lindo que tiene el libro, que los ovnis de la Antártida en realidad luego ha seguido produciendo más material. Hay nuevos casos, nuevas informaciones que se han ido produciendo luego de que se ha publicado el libro. Es como que sirvió como disparador para que aparezcan más informaciones Claro. que antes no estaban disponibles. ¿Y que estás preparando una segunda parte? De momento no estoy preparando la segunda parte. La verdad que este libro, te digo la verdad, Carlos, para mí ha significado un esfuerzo importante en el sentido de que es un libro escrito con un rigor metodológico que preferiría no reiterar, porque realmente me ha significado un esfuerzo en ese sentido, el hecho de atenerme a una cantidad de documentos, materiales desclasificados, analizar toda la tarea que realizó en su momento el capitán Daniel Pericé, que fue el principal testigo, investigador y difusor de estos temas cuando se produjeron los avistamientos de la isla de Decepción y de el destacamento Orcadas en 1965. Y la verdad que el material que se ha conseguido es realmente muy importante. Y para los que tienen el libro, como en tu caso, para los que tienen el libro, tengo un blog donde voy sumando informaciones que aparecen, que complementan la información publicada. El blog se llama antártidaenigmática.blogspot.com, antártidaenigmática.blogspot.com. Y en ese espacio vamos publicando materiales que se suman a lo que está en el libro, y bueno, si en algún momento se agota la segunda edición como se agotó la primera, entonces ahí sí procederemos a hacer una tercera edición revisada con todos esos materiales que se van sumando. Con algún anexo. Rubén, discúlpame que interrumpa, pero te hacemos las preguntas que le hacemos siempre a los autores. ¿Por qué, cómo y cuándo decidiste
volcar todo esto a un libro y por qué pensaste, ¿no?, que era importante esto. Claro, bueno, esto comenzó en su momento cuando es un tema que siempre me atrajo, siempre me atrapó, y en determinado momento, por mis charlas que yo tenía con el capitán Daniel Edisé, en sus últimos años, que estaba internado y que como toda persona que era internada mucho tiempo, él estaba hemipléjico. Entonces, lógicamente le gusta hablar de cosas que él ha vivido durante su vida, sobre cosas que tienen que ver con su pasado. Y de pronto me contaba historias sobre el asunto de la Antártida, sobre el asunto de cómo habían observado esos ovnis y cómo eran otras anécdotas antárticas que habían tenido en esa invernada de Isla Decepción en el año 1965. Y a partir de ahí él me dio los nombres de algunos integrantes de la dotación, con los cuales, bueno, pude contactarlos, y a partir de ahí fueron a visitar a su antiguo comandante, el capitán Pericé, y se estableció un vínculo, se estableció un reagrupamiento de lo que fue lo que fueron posibles hallar, digamos, lo que fue posible encontrar de esa dotación de 1965 en Isla Decepción. Y a partir de entonces obtuve una cantidad de material impresionante, una cantidad de material testimonial que se sumó a todo lo que se había publicado antes. Y cuando reviso todo lo que se había publicado antes, me doy cuenta también de cuántas mentiras se han dicho sobre este tema, de cuánta información errónea a favor y en contra se ha publicado sin ningún tipo de escrúpulo, tanto en libros como en redes sociales y demás, porque bueno, como son temas que son lejanos, que son incontrastables con otras fuentes, de pronto cada cual puede decir cualquier cosa. Y eso me puso a la defensiva en cierta manera, y me obligó a hacer un trabajo que de alguna forma también muestra la enorme desinformación que circula en todo este tipo de temas, que circula todo el tiempo en este tipo de temas, lo que ahora se llama las fake news, las noticias falsas que circulan, cómo eso ha existido siempre y cómo siempre se manipuló el tema en función de determinados intereses o de determinada forma de pensamiento, ¿no? Así que ha sido una tarea de recopilación muy interesante, que me llevó también a descubrir cómo fue esa comisión de investigación OVNI que tenía la Marina de Guerra argentina en los años 60, cómo operaba una comisión OVNI que contaba con elementos realmente importantes para realizar estudios, de lo cual ha quedado poco testimonio. Y también como uno de los capítulos que más me produjo, ¿cómo le diría? Me produjo un nerviosismo, fue el hecho de ver cómo el proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul, trató este tema y realmente lo ninguneó, desinformó, realmente utilizó el tema en función de sus intereses para descalificarlo, y se negó la posibilidad de que se realizara una entrevista verdaderamente valiosa, interesante, a los verdaderos protagonistas, ¿no? Sí. Eso está trabajado en uno de los últimos capítulos del libro, que por eso sí, poca gente lo llega a ver, porque en donde hablas de Jaime también. Exactamente, el capítulo 13 del libro, sí, que habla de que los ovnis de la Antártida llegan a la Universidad de Colorado. Claro. Y es realmente angustiante, es realmente indignante, por así decirlo, sí, cómo se manejó la opinión pública para dar a entender que no había pasado nada, cuando en realidad hay sí, informaciones realmente muy, muy interesantes.
como por ejemplo la información que tuvo que ver con la observación que se hizo en la base B de Isla Decepción, la base británica, que había aparecido como que, bueno, en realidad todo era una broma del cocinero, y yo logro dar por mail con el cocinero, con el quien era además meteorólogo y realizaba los partes meteorológicos de la base, y terminó trabajando toda su vida como científico del British Antarctic Survey, vale decir, una persona que era algo más que un cocinero, y en ningún momento se trató de una broma, sino que hoy en día Bernie Chappell recuerda la historia de ese ovni como si fuera la primera vez, pese a todos los años que han pasado. Qué investigación, ¿eh? Rubén, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buenas Ricardo noches. Es mi nombre. Ricardo, un gusto saludarte. Igualmente para mí. Justo nombraste algo acerca de la fake news. Hace unos días leí una noticia, te comento porque vos estás en el tema mucho más que yo, entonces nada mejor que hacerte la pregunta a vos. ¿Escuchaste algo acerca de un sonido o algo parecido que hubo en la Antártida y que se estuvo investigando? Durante unos días se lo trataba con un halo de misterio y después se difundió que no era tal cosa. ¿Estás al tanto de eso? Bueno, no estoy al tanto de ese caso en particular, pero sí te puedo decir que, bueno, aparte hay algo que nos une con Carlos Vales, que es el participar del Café Ufológico Río 54, y hace un par de meses en el café, dicho sea de paso, mañana tenemos Café Ufológico, sí, primer jueves de mes. Ahora antes de despedirnos damos la información. Perfecto. Y hace un par de meses vino el que fue el comandante de la base de Decepción en este año, en el año 2018, y que llevado por el tema de de lo que fue la publicación del libro y de lo que fue las informaciones que se circularon sobre la base de Decepción, aprovechó oficial de la Marina, nos estamos refiriendo al oficial Carlos Guari, que estuvo en Decepción como comandante este año, y aprovechó para salir a ver si veían algún ovni. Fíjense ustedes hasta qué punto de pronto hoy en día el tema sigue vigente, ¿no? Que se recordó que en ese momento, hace tantos años, se vieron ovnis ahí, y dice, bueno, vamos a ver si se ve algo. No pudieron ver nada, pero sí contó que en determinado momento escuchaban sonidos como si hubiera algún animal fuera de la base, y salieron con linternas de noche varias veces para ver de qué se trataba, y no podían encontrar absolutamente nada que fuera el causal de esos sonidos, como si fuera algún animal que emitía algún tipo de ruido, de graznido o cosas por el estilo. Y ese tipo de cosas también pasan en la Antártida, ¿no? Ya en los años 50 y 60, en la misma zona de la Isla Decepción, los ingleses, la base B, se reían por un lado, lo tomaban como broma, pero también lo tomaban en serio, el tema del fantasma Stefan. El fantasma Stefan era una presencia que se decía que aparecía como una silueta toda vendada y que venía de la zona del cementerio noruego. Eso es algo que está contado en las historias de los antárticos británicos, que a veces era tomado como una broma, y en otros casos como una anécdota que, bueno, todos la tenían en cuenta y evitaban ir de noche para esa zona del cementerio. De modo que hay cosas que suceden en la Antártida
hay situaciones que son muy particulares, hay cosas que no se comentan y bueno, son temas dignos de investigación, por supuesto. Sí, siempre. Yo creo que esto te llevó muchos años de investigar, ¿no? Como 10 años. Sí, yo entiendo que hubo unos 10 años que me llevó recopilar toda la información y que sobre todo, bueno, tiende a poner blanco sobre negro todo lo que se ha publicado sobre el tema, todo lo que ha sido información oficial, información procedente de documentos desclasificados, testimonios directos de los protagonistas. En fin, es un trabajo realmente arduo que me demandó este libro. Digamos que no es un libro de verano, por así decirlo, pero tiene una cantidad de información que es útil para todos los que nos interesamos en el tema. Creo que... lo digo? Sí. Creo que... No, de paso quería decir que está desde que se lanzó en la Feria del Libro este año en mayo, está en el mismo precio en las librerías, así que es creo una de las pocas cosas que podemos encontrar en el mismo precio desde mayo hasta ahora. Gracias a la información que nos trajo el capitán de fragata Daniel Pericé, que fue el testigo de aquel caso del año 65, que comenzamos a enterarnos de todos estos casos en la Antártida cuando hacíamos las reuniones en el Café Tortoni, cuando hacíamos las reuniones RIFO. Claro, sí, me acuerdo de esas reuniones. Las reuniones de investigadores del fenómeno OVNI, y ahí él comenzó a contar todo lo que le había ocurrido y se había hecho después de ver lo que vio en la Antártida. Se hizo investigador del fenómeno. Esas reuniones que eran coordinadas por Roberto Rovere, tan recordado, por supuesto, también. Y eso me alegra que lo menciones, porque esas reuniones de RIFO, de el Café Tortoni, de alguna manera fueron un antecedente de lo que son hoy los cafés ufológicos, ¿no? Sí. Si bien eran reuniones un poco más cerradas, en el sentido que eran más para investigadores. Ahora los cafés ufológicos son abiertos para todo tipo mundo. De... Exactamente. A todo el que le guste el tema. El tema OVNI y fenómenos conexos, ¿verdad? Así es. ¿Querés dar la dirección de mañana que se realiza para la gente que no sabe, que quiera ir, el lugar y la hora? ¿Cómo no? Esto es en el barrio de Caballito, Avellaneda 399, Avellaneda y Heliodoro Lobos, el resto de la Gamba. Solamente se paga la consumición, no se paga ningún tipo de honorario. Esto es a partir de las 18:30, normalmente nos extendemos hasta las 21, un poco más, y es un resto de buenos precios, también autoservicio, lo cual facilita que cada cual vaya y se sirva lo que quiere. Digamos, como no alquilamos el espacio, eso es importante aclararlo, como no alquilamos el espacio, es que es necesario pagar una consumición como en cualquier bar que se respete. Así que mañana a las 18:30 en Avellaneda y Heliodoro Lobos nos encontramos en el Café Ufológico Río 54, que se sigue repitiendo siempre el primer jueves de cada mes. Todos en ese sentido vamos muy prolijos con el amigo Mario Lupo, que venimos coordinando estas reuniones desde el año 2010, todos los primeros jueves de cada mes, así religiosamente, sin fallar un solo día, hemos seguido la continuidad de estas reuniones. Y ya llevan varios años, ¿no? 7, 8. Y ya vamos por el octavo año, ya estamos terminando el octavo año, así que la verdad que es muy importante lo que se ha hecho, y es muy lindo lo que se ha hecho en cuanto a que bueno, ahora tenemos el mismo día se reúne el café de Morón, que coordina Pablito Van Kraut. Tenemos el café Bienvenidos Tripulantes, que se hacen el segundo domingo de cada mes,
coordinado por Andrea Argüello y Aldo Barroso. Sí. Tenemos el Café Ufológico de Santiago de Chile, coordinado por Jessica Torres Silva, el Café Ufológico de Mendoza, de Luis Anino, en fin, hay el Café Ufológico de Valencia, que hace también Luis Pizú. Hay una cantidad de otros cafés que se han ido abriendo, algunos funcionan normalmente, otros han tenido sus interrupciones, pero es muy importante que también el de Rosario, el de Santa Fe, bueno, eso es parte de lo que se ha hecho desde que se inició en el año 2010 hasta ahora, y que nos enorgullece de que se repita la idea. Esto es una cosa totalmente descentralizada, estamos organizados en red, pero sin que haya un jefe, sin que haya un director, sin que haya un mandamás, como sucede en otro tipo de agrupación. Y es interesante y porque siempre viene gente nueva que cuenta sus experiencias y son bastante enriquecedoras, ¿no? Hay muchos tipos de experiencias. Claro, porque te digo una cosa, Carlos, cuando empezamos con Mario Lupo, en el año 2010 con esto, dijimos, bueno, en realidad vamos a ver, a generar un espacio como para que aparezcan los amigos que conocemos de hace tiempo, y pensamos que no daba para ampliarse la cosa, ¿no? Pero como muy bien dice Alejandro Dolina, en la vida hay grandes amigos que uno todavía no conoció. Ajá. Y eso es lo que se está dando, que en cada reunión aparecen nuevas personas que se presentan, que dicen, qué lindo tener un lugar con locos como uno, que comparten estos temas, donde podemos compartir y charlar y encontrarnos, y cuentan sus experiencias. Están los que tienen observaciones, los que tienen contacto, los que tienen investigaciones, cada cual desde su enfoque, desde su punto de vista, y eso se va sumando, ¿no? Es muy interesante y muy refrescante ver que hay tanta gente interesada por estos temas, que era algo que nosotros honestamente desconocíamos. Sí. Así que es como vos decís, en cada reunión uno se encuentra con casos nuevos, con historias nuevas, y que si no estuvieran estas reuniones, uno se siente tentado de creer que todo lo que existe es lo que se publica en Internet. Sí. Eso es un error, eso es una falacia. Y además, bueno, nos reunimos con amigos de muchos años y con investigadores y creamos nuevas amistades de gente que piensa igual que uno, ¿no? Claro, y también de gente que piensa diferente, Carlos. A eso porque a veces es importante interactuar con el que piensa diferente, pero que de pronto siente como uno. Porque Claro, no está todo en el pensar. No, piensa como uno de que el fenómeno existe o hay algo a eso. Después sí, hay un montón de hipótesis, de cada uno es una hipótesis. Mario, te hago una pregunta. Rubén. Rubén, perdón. Me vino Mario Lupo a la mente. ¿Te pasó alguna vez como coordinador de no poder superar algo o alguien que está exponiendo algo por su grado de inverosimilidad o por otra cuestión y cómo lo manejaste? Porque Vehemencia. Demencia sería un poco alta la palabra, pero porque calculo que se debe dar claro. un espacio, vos sos un moderador, pero me imagino que te ha pasado alguna vez de escuchar a alguien que decís, no podés estar diciendo lo que estás diciendo, ojo, siempre como decís vos, respetando todas las opiniones, pero ¿te pasó alguna vez de quererte bajar porque no sabes cómo manejarlo? Mira, no, en principio ese es un miedo, lo que se llama, bueno, yo soy psicólogo social, Sí. lo cual también me da un plafón, digamos, como para manejarme con estos temas, ¿no? Y eso es lo que se llama una de las escenas temidas del coordinador de grupo. Una de las escenas temidas del coordinador de grupo es que alguien se salga de las casillas, digamos, y termine desorientando o saboteando la tarea del coordinador. Claro. Otra posibilidad de la escena temida del coordinador de grupo
es que todo el mundo se quede callado y que no haya nadie que salga a decir algo, entonces cueste mucho mover la comunicación. Eso es una escena temida que han tenido muchos de los que fueron y que son coordinadores de cafés ufológicos, que a veces el coordinador se lleva preparado un tema o varios temas para incentivar a que la gente hable de algo. Claro. Y eso es absolutamente innecesario. Es absolutamente innecesario porque la gente viene con sus historias, la gente viene ansiosa por contar lo que quiere decir, que alguien la escuche, tener un grupo de pertenencia en el cual poder volcar sus historias personales, y el coordinador lo único que tiene que hacer es callarse. Y cuando alguien, así como vos decís, bueno, se va de mambo en ese aspecto de que dice cosas que suenan que suenan muy poco creíbles, el mismo grupo funciona, claro. El mismo grupo se regula, y ahí aparecen las preguntas, los cuestionamientos, y el coordinador normalmente, como hacemos con Mario Lupo, nos quedamos a un costado y simplemente a veces tenemos que cerrar, digamos, la charla que se da en ese momento para que no monopolice toda la reunión, porque también tenemos en cuenta una cosa: las reuniones que estamos teniendo desde hace ya bastante tiempo son de más de 40 personas, son entre 40 y 50 personas, y eso es aleatorio porque como se convocan a través de internet, bueno, la cantidad es impredecible. Sí. Y de pronto sucede que si alguien tiene mucho para decir, eso le quita espacio a otros. Entonces, claro, la tarea fundamental del coordinador es dejarle la palabra a todos para que todos puedan expresarse y de esa manera que cada cual tenga su porción de relato, que cada cual sienta que pudo participar. Eso es una cuestión que nosotros siempre manejamos, así como también en cada reunión lo que hacemos es darle la palabra primero a los que vienen por primera vez. Ajá. Y después a todos los demás. Entonces, de esa manera el que viene por primera vez se siente integrado, se siente participante, claro, y no como sapo de otro pozo que participó en una reunión donde no lo dejaron hablar. Eso es algo terrible que nos ha pasado a todos, sí, y que tratamos de evitarlo de esa manera. El tema es que estos temas no lo pueden hablar en ningún lado, en muy pocos lados, ni hasta con sus familiares, y lo dicen la gente que va. Dicen, bueno, encontré un lugar donde puedo hablar de estos temas, o puedo contar mi experiencia sin que me miren como algo extraño, hasta los propios familiares, ¿no? Rubén, como investigador y como coordinador de esto, ¿no? Me imagino que yo he participado en algunos casos, he ido con Carlos, vos vas llevando un registro donde se anotan nombres, correo electrónico y todo eso, pero ¿te ha pasado alguna vez de anotar o hacerte un asterisco en algún nombre y en algún caso particular porque dijiste, acá pasó algo que concuerda muchísimo con casos reiterados? O sea, a ver, una persona o alguien que te haya hacer ver que realmente algo estaba ocurriendo y después tuviste intervención con esta persona, o te interesa por lo general encontrar a alguien del cual vos no puedas descifrar qué es lo que pasó, pero que sepas que hay algo detrás de eso. Bueno, en realidad yo lo que básicamente hago es tomar algunos apuntes con respecto a lo que se va diciendo, y eso es más o menos lo que se publica luego en los resúmenes, claro, del café. Y lo que sucede es, bueno, que lo más, digamos, novedoso, o lo que se ha contado como casos, como historias, generalmente queda reflejado en esos resúmenes. Si alguien lo quiere investigar, si alguien lo quiere retomar, es su responsabilidad y su gusto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, a mí me pasa que yo me siento muy, si vos me decís a mí, yo en este momento me siento muy atrapado por las historias que se cuentan. Y me encanta esto de que circulen historias. Y eso va más allá
de una preocupación personal por investigar determinado tema, determinado caso, relacionarlo con otra cosa. Yo creo que la capacidad de contar historias que tienen que ver con cosas que no se dicen en los medios, con temas que no figuran para nada en la agenda de lo que vemos habitualmente en la televisión, que esto nunca se va a ver en el programa de Tinelli. Esto es algo maravilloso, es como que hay otra realidad, hay otras cosas que son preocupación genuina de la gente, porque la gente viene y viene dispuesta a contar todo eso, y eso hace que me encuentre con otra parte de la vida cotidiana de los argentinos o de los porteños que nos reunimos en este caso en el Café Río 54, y que dice, bueno, esto es digno de ser contado, esto es digno de ser mostrado, de ser publicado. Esa es para mí un poco la lectura que hago, y después cada cual queda en libertad de investigar cualquier tema de los que se trate. De hecho, en muchos casos seguimos vinculados vía mail o vía Facebook o de otras formas con quienes participan, y vamos intercambiando información, vamos intercambiando datos, o hay gente que, por ejemplo, qué sé yo, toma una foto y la quiere compartir, ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Bueno, Rubén, muchas gracias por el tiempo, te despedimos, nos vemos mañana en el Café Ufológico, y como corolario te cuento que estuve investigando en Roque Pérez el fin de semana, así Ajá. que algo traje, algún testimonio. Así que ahora voy a contar algo de lo que pasó el fin de semana en Roque Pérez. Bien. Bueno, me parece muy interesante, será un gusto escucharte, y es un placer para mí el hecho de que comunicarme contigo y con tu equipo. Digo, entre Carlos Vales y yo, creo que tenemos una amistad que supera los 40 años, si no me equivoco. Y por ahí andamos. Ajá. Sí. Bien. O sea que estamos ante gente que se conoce mucho y que conoce mucho este mundillo de la ufología. Así que muchas gracias por la gracias comunicación. A vos, Rubén. Y les reitero, a los que estén interesados en el libro, está disponible en librerías, no en todas, está en el Centro Naval, está en Jenny el Ateneo, está en Distal, y está también disponible por Mercado Libre. Claro. O si alguno va al Café Ufológico Río 54, también me lo puede pedir a mí a un precio preferencial. Lo puede conseguir ahí o en Mercado Libre. Rubén, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Chao. Gracias, Rubén. Bien. Bueno, como ven, siempre las charlas con Rubén son interesantes, amenas. Sí. Él es un profesor de la facultad, y bueno, y siempre tuvo este tipo de investigación, siempre serio, tranquilo, y comenzó también en los años 80 a investigar, y él estuvo en un par de grupos también de investigación, y ahora, bueno, se le dio por el Café Ufológico, que es muy interesante también. Bueno, tenemos conectados a varias personas que están dando haciendo preguntas. Damián Pérez, Silvina Duarte, Dida Oliveira, Rosana Scorza. Saludos. Tenemos a Alicia Villari, tenemos a Luis González, Andrea Argüello, tenemos a Eduardo Dopazo. Bueno, Andrea, por ejemplo, dice que lo de la Antártida, esos sonidos tendrán que ver con la tierra hueca, que con la velocidad del viento que hay ahí podrá traer sonidos, que está tan cerca de esa zona. Tenemos a Daniel Postisi. A Daniel Postisi le quiero decir, si está escuchando,
que el miércoles que viene lo vamos a llamar por teléfono. Es un investigador también, que mañana quizás lo vea en el Café Ufológico, que se dedica a la investigación de las fotografías de hace muchos años sobre el fenómeno ovni. Muy bien. Y encontré una nota de una fotografía de un ovni que sacó en General Rodríguez. No es el del caso aéreo. No, es una nota que sacó acá, yendo a Pilar, donde están las usinas de Edenor. Así que mañana voy a hablar con él, y el miércoles que viene quizás hablemos con él, porque hay una nota interesante en el diario que encontré de Rodríguez de hace unos años. Así que bueno, ahora vamos a un espacio musical y volvemos con la investigación de Roque Pérez. Sí, señor. Hechos extraños. Espíritus, apariciones, hablaremos de eso y mucho más. Bueno, aquí estamos nuevamente. El día domingo fue parte del grupo JIFE a investigar a Roque Pérez con Orlando Burgos. Fuimos a investigar el tema de... Teníamos nosotros algunos datos de que estaban apareciendo fenómeno ovni en Roque Pérez. Ya habíamos ido a investigar hace unos años, en donde habíamos relevado muchos casos. Roque Pérez y Lobos son ciudades cerca de Lobos, exactamente. Cuando llegamos a Roque Pérez, como a las 7 de la mañana, fuimos a una estación de servicio a desayunar, y ahí encontramos a nuestro primer testigo, la chica que estaba atendiendo en la estación de servicio. Comenzamos a preguntarle, y bueno, pudimos sacarle un audio. Una pequeña nota. Sí, pequeña, que no es de primera mano, sino que le pasó al padre y al tío, pero es muy interesante. La vamos a escuchar y después hago el comentario, porque después tuvimos otro testigo también interesante que no lo grabamos, pero vamos con el audio. Mi papá siempre suele contar que ellos vivían en el campo, en Mercedes, en la zona rural. Sí. Y salían con su cuñado, iban a buscar a mi mamá y a mi tía. Y ¿en qué iban? Iban en un auto. Iban por el camino solo, la noche había luz, había luz de luna, todo, pero dice que en un momento los encandiló una luz, y como que, pierde el control del auto, y, pero ni siquiera el auto es que dejó, ni se fueron ni a la cuneta ni nada. Es como que él no le respondía el mando del auto, exactamente. Él hacía esto con el auto y no le respondía. Él se da cuenta que el auto ni giraba ni nada por el estilo. Y bueno, dice que tuvo una pequeña abducción, digamos. Como que sí, eso del encandilamiento duró un rato, como que duró un rato, pero para él como que le pareció que fue mucho tiempo. Claro. Y cuando esa luz pasó o desapareció, el auto estaba en el sentido contrario y estaban parados, y el auto estaba parado también, no tenía estaba el contacto cerrado, las luces apagadas, todo para el otro lado. Pero estaba mirando hacia el otro lado. Sí, en el sentido contrario al que iban. Y tuvo una abducción. Y bueno, una pequeña abducción. ¿A dónde fue eso? En Mercedes. En Mercedes. Habrá sido que el año 85. No. Antes, 75, 70, sí, 75. Tal vez. Era un camino de tierra. Porque era un camino rural, no eran esos caminos principales. Interesante caso, ¿no? Sí, claro. Bueno, este es el caso, así cortito. El padre de esta chica y el tío se dirigían a Mercedes por un camino rural, y era de noche, ven una luz que los encandila. El padre piensa que pasó mucho tiempo. Cuando se dan cuenta que esa luz deja de alumbrarlos, la camioneta estaba mirando hacia el otro lado y apagada.
Ahí decía que es que sentía como que perdía el control, pero perdió el control. Es como que si nosotros vamos y agarramos algo ahí y lo dejamos con las patitas en el aire, por decir. Eso es lo que le contó el padre muchas veces. Se lo contó, dice que él le daba al volante, ella hacía el gesto del volante, pero no viraba hacia un lado y hacia el otro y no giraba, es decir, no respondía. Es decir, que como dije yo, por ahí tuvo una pequeña abducción y hasta tuvo quizás un missing time, una pérdida de tiempo, porque dice que el padre le pareció que había pasado mucho tiempo. Y aparece la camioneta apagada, y del otro lado, mirando hacia el otro lado. ¿Años 70 y pico? Sí, casi 80 creo. 78, 80. Muy interesante. Sí. Fue uno de los datos que pudimos ¿Vos sabés tomar. Que a mí así sea que no fue, tomo más valedero los casos de ese año porque no estaba como ahora, no tan bastardeado y tan viralizado lo de las abducciones, lo de los avistamientos. Entonces es como que los casos de argentinos, sobre todo, igual en Brasil pasó lo mismo, años 75, 78. Sí, bueno, todos esos años hubo una oleada. Me parecen a mí más valederos, porque no, acá en ese año no se sabía ni se hablaba siquiera de que era un extraterrestre o un plato volador. Es interesante escuchar. Comenzaba, hubo una oleada en todos esos años, los años 70, 80, 90. Tuvimos muchísimos casos. No daba abasto a investigar. Los investigadores que íbamos a investigar, había casos en todos lados. Lo que hoy creo que no ocurre tanto, no sé por qué, cuál es el motivo. No ocurre tanto lo de las abducciones o los casos así en carretera. Sí, había muchos casos todos los días, una vez, uno por semana se denunciaba en el país y quizás más. Los tomaba Fabio Serpo también en su revista. Sí, creo que vos tenés una colección, ¿no, Carlos? Sí, de Cuarta Dimensión. Bueno, donde habla de casos de Paraguay también, casos uruguayos. De Sudamérica un montón, de Chile. Sí. Bueno, y después fuimos a hablar con la policía, a presentarnos ante la policía, a la ciudad de Roque Pérez, y nos dijeron, fuimos a ver si había una denuncia de luces extrañas, de ovnis, de vacas mutiladas, y nos dijeron, vayan a hablar con la patrulla rural, que si hay alguna denuncia de vacas mutiladas, las toman ellos, que son los que andan haciendo abigeato para que no roben el ganado. Y bueno, allá nos fuimos a hablar con los de la patrulla rural. En un momento estábamos rodeados como de 8 o 10 policías, y nosotros contándole casos de Roque Pérez y el fenómeno ovni. Algunos nos contaron de que se estaban viendo luces hacía una semana en Saladillo, que una amiga de uno de los policías le había dicho que se habían visto luces extrañas en Saladillo, que no está lejos de ahí. Y después hablamos con un subcomisario llamado Martín Cavalier, el cual estuvimos alrededor de 3 horas, que nos estuvo contando casos, pero en este caso fueron hechos que le han sucedido en su casa, particulares, pero más bien fenómenos parapsicológicos, metafísicos, digamos, que tuvo apariciones del padre muerto, que no lo veía solo él, sino la mujer, sí, la esposa de él, la madre, la hermana. Después fallece la madre y también sienten la aparición de la presencia de la madre. Hasta el perro dice que también veían estas apariciones, sentía que corrían las sillas a la noche. Nos contó muchos casos que le ocurrieron a este subcomisario, que cuando se sientan y te empiezan a contar no paran, porque había tenido un montón de casos de fenomenología, digamos, de apariciones, ¿no? De fenómenos parapsicológicos. Muy interesante. Pero bueno, no lo pudimos grabar porque fueron como 3 horas. Y sí nos dijo que hacía poco habían visto una luz ahí desde la comisaría de la zona rural, que prendía y apagaba en el cielo, como que
daba mayor intensidad su luz y luego bajaba, y lo estuve viendo durante 10 minutos. ¿Qué pudo haber sido? No lo sé, pero no hace mucho habían visto. Y después él había tenido 2 casos más de apariciones de luces extrañas en Roque Pérez. Eso es lo que pudimos levantar, pero tenemos que hacer otro viaje a Roque Pérez porque tenemos un concejal ahí que es el que está tomándonos los datos de todos los casos OVNI que ocurren en Roque Pérez, así que creo que ahí vamos a tener varios testigos para ir a entrevistar. ¿Vos querías comentar algo sobre la patrulla rural? No, yo me acuerdo nada más esa vez que fuimos y se mostraban reacios y después terminaron como 5 o 6 policías alrededor nuestro escuchando y alguno declarando alguna cosa. Bueno, nos pasó algo. El primero no entendía, el segundo era escéptico. Después vino otro que dijo que estaban viendo luces extrañas en Saladillo. Después vino el subcomisario que dijo, no me digan que están investigando eso, y los hizo entrar, tomar mate, y ahí se comenzó a explayar. Nos vamos a Brasil. ¿Te suena el caso Guarapiranga? Sí, el caso de mutilación, supuesto caso de mutilación humana. Uno de los primeros supuestos... De los primeros casos de mutilación humana. ¿Te parece si oímos un poquito? ¿Cómo no? Caso Guarapiranga. El hecho tuvo lugar el 29 de septiembre de 1988, aunque fue dado a conocer varios años después, en 1993. Ahora, recientes investigaciones realizadas por Encarnación Zapata García, una ufóloga española afincada en Brasil, ha arrojado nueva luz sobre este episodio. Todo comenzó cuando 2 chicos encontraron en un islote de la presa de Guarapiranga, ubicada en la ciudad brasileña de Sao Paulo, el cadáver de un hombre cuyo rostro y cuerpo habían sido horriblemente mutilados. Vestía tan solo unos calzoncillos y los forenses indicaron que no debía haber pasado mucho tiempo, ya que el cadáver estaba aún flácido y bien conservado. Decidí investigar un poco más a fondo. Viajé hasta Sao Paulo, donde tuve ocasión de entrevistar a Encarnación Zapata, quien ofreció nuevos detalles sobre los sucesos. Aunque el caso estaba llevándose con todo sigilo, la ufóloga tuvo la oportunidad de contactar con el promotor de justicia y encargado del tema, el señor José Roberto Cuenca. Inesperadamente Cuenca se mostró muy interesado en que yo pudiera de alguna manera colaborar con la solución de este caso. Dice Encarnación que tuvo acceso al informe policial que iba acompañado de 7 fotografías en color de la víctima. En el documento en cuestión se explicaba que la parte superior del rostro del cadáver había sido desollada, que los ojos arrancados, al igual que la parte de las orejas y el interior del oído, la lengua y otros músculos bucales. Entre los dedos de las manos y de los pies se encontraron perforaciones de hasta 2 centímetros de diámetro. La piel del rostro fue cortada en una sección rectangular y sobre los restos de carne había sido untada una sustancia de color negro que no pudo ser analizada e identificada por la policía. Estos decían que no tenían presupuesto para este tipo de casos. Según explica Encarnación, a un principio los agentes consideraron que la víctima era un indigente, pero poco después se descubrió su identidad. A los pobres, asegura, no se le hace este tipo de análisis. Cortes circulares. Bajo las axilas se localizaron asimismo 2 cortes perfectamente circulares de 4 centímetros de diámetro, aparte de otros realizados por todo el cuerpo con un objeto punzante y cortante. Además, la víctima no poseía marcas de uñas, pezuñas o garras de animales, como suele ocurrir con los cuerpos abandonados en lugares llenos de alimañas, como lo es los alrededores de Guarapiranga. Lo más extraño del hecho es que el cuerpo no presentaba restos de sangre y se encontraba vacío de sus vísceras. Los forenses indicaron en el informe que los órganos internos fueron aspirados, presuntamente a través de los 2 orificios de las axilas, aunque aún no se conozca esta técnica quirúrgica capaz de realizarlo. Como si fueran pocas todas las atrocidades sufridas por la víctima, su cuerpo se había arrancado también la bolsa escrotal, mientras que la uretra del pene se hallaba bastante dilatada y ensangrentada, como si se hubiese introducido por él una sonda. Paralelamente había desaparecido todo rastro de vello, tanto en el pubis como en las axilas. Parecía como si se hubiese preparado para una cirugía. En la ingle izquierda había un corte perfectamente elíptico, no muy profundo, y para más, su orificio anal había sido sustraído mediante una incisión
de 15 por 8 centímetros. El cuerpo no presentaba indicios de haber sido atado antes o después de su muerte y tampoco se encontraron señales de estrangulamiento. Aunque se plantea la posibilidad de un ritual satánico, comenta Encarnación, habría que preguntarse quién había sido capaz de realizar con tanta precisión los cortes y la absorción de estos órganos internos a través de los orificios pequeños que presentaba el cuerpo. Al parecer, lo único que quedó dentro de la víctima fue un pedazo de pulmón, que fue cortado como si se tratase de manteca. Por todo ello, la ufóloga apunta a que el muerto de Guarapiranga presenta muchas similitudes con los casos de mutilaciones de animales ocurridos en diversas partes del mundo. El hecho de que el cuerpo apenas se hallase rastro alguno de sangre recuerda los recientes sucesos supuestamente protagonizados por las criaturas que se han denominado chupacabra y cuyo ámbito de actuación se ha extendido por todo el Caribe. Solo había un poco de sangre sobre las heridas. En el lugar de donde fue encontrado el cuerpo no había manchas de sangre en el suelo, ni huellas, ni velas, ni otros elementos que pudieran dar una pista de que realmente se trató de un sacrificio ritual, como algunos policías han especulado. Otro dato que añade un poquito de desconcierto a este asunto es que el cuerpo no fuese atacado por muchos buitres o por presas que merodeaban en el momento. Si el hombre hubiese sido víctima de un asesinato común, los restos habían sido destrozados por los depredadores, pero en este caso permanecieron a distancia. Esto es muy significativo, pues en los casos de mutilaciones de animales ovnis, los depredadores tampoco se acercan al lugar de la mutilación durante meses, inclusive durante años. No creo que esto sea una simple coincidencia. Aunque parezca increíble, hay otro punto de esta investigación aún más espeluznante y sospechoso. Los médicos determinaron que la víctima fue torturada y que se encontraba aún con vida cuando sus órganos fueron cortados y arrancados por un método altamente desconocido. Según nos comenta Encarnación, el forense Jorge Peridia dijo: nunca había visto un caso semejante, parecía como si un motor de 200 HP le hubiese succionado los órganos internos. Poco después, la policía pudo identificar el cadáver. Se trataba de un hombre de 53 años, casado, católico, practicante y de baja condición económica. Vivía en la orilla de la presa donde trabajaba como guardián de una finca cercana a Guarapiranga. Solía ir a pescar a esas aguas. Permaneció con paradero desconocido 3 días hasta que encontraron el cuerpo mutilado. No obstante, la hipótesis de la mutilación por seres extraterrestres tiene también en este caso detractores. Algunos han dicho que los responsables de tales atrocidades pudieron haber sido los roedores u otras alimañas. Sin embargo, tal y como asegura Encarnación Zapata, los forenses que investigaron el caso son verdaderos expertos y han visto de todo lo que se puede imaginar. Ellos afirman que este tipo de mutilación y sus modus operandi es algo inaudito. Bien se ha explicado cómo pudiese explicarse lo de los equipos al momento de hacer estas cirugías. Por su parte, algunos ufólogos indican que es extraño que el caso no guarde relación alguna con apariciones ovnis en la zona de la fecha que tuvieron lugar los hechos. Es difícil saber si aquel hombre, dice Encarnación, tuvo su primer y último contacto con extraterrestre, puesto que aparentemente no hay testigos de lo ocurrido, pero sí puedo afirmar que la región de Guarapiranga es rica en apariciones ufológicas. Bueno, aquí estamos nuevamente. Interesante el caso, Marcos. Sí, primero tenemos que aclarar de que la nota o el escrito es un informe de Villarrubia, el investigador español. Pablo Villarrubia, lo conozco. Que viajó a Brasil en ese año, sí, para tratar de colaborar con la investigadora de ese momento. Estaba radicada en Brasil. Pablo, cuando estuvo acá en Argentina, estuvo con nosotros, con el grupo nuestro, y cuando yo estuve aquí en España estuve reunido con él también. Él es un muy buen investigador, Pablo Villarrubia. Él estaba en Madrid. Es argentino. Es argentino. Y se fue allá a vivir a España. Bueno, Edith dice: increíble las coincidencias con los casos de mutilaciones de ganado, ¿no? Es verdad, tiene muchas coincidencias con los casos de mutilaciones de ganado. Los mismos órganos, el mismo modus operandi tienen los dos. Ahora,
yo tengo otra información. Hace rato que se habla del caso Guarapiranga, de la posible mutilación humana. Es más, yo estuve por tratar de conseguir un libro de un tal Carlos Machado, que está en portugués, que se llama Mutilaciones Humanas, que me pasó el nombre Andrea Pérez Simondini, que lo tiene, cuando estuvo en Brasil lo pudo traer, y me pasó el nombre del autor para que me comunique con él, pero no lo pude conseguir el libro todavía, en donde habla de más mutilaciones humanas. No solo de este caso. No solo de este caso, por eso quería conseguir el libro. Sobre esta posible mutilación, ustedes saben que en Brasil hay una revista que se llama UFO, que ya va hace más de 30 años que el editor es Ademar Chevaer. Una de las los primeros magazines o revistas importantes de Sudamérica, en el caso. Sí. Creo que todos hemos Y todavía leído. está viva la revista. Señor. Está viva porque acá se han muerto todas las revistas que hablaban sobre el tema. Lo que pasa es que en Brasil son muchos los habitantes. Así que te la compren 1%, claro, ya es una cantidad impresionante en Brasil. La edición número 25 del mes de septiembre del 93, la revista UFO de Brasil publicó la nota bajo el sugestivo título Caso Guarapiranga. ¿Será esta la temida secuencia de las mutilaciones de animales? Firmada por la investigadora española radicada en Brasil, Encarnación Zapata García, quien atribuyó el hecho a causas ufológicas. Esta Encarnación Zapata García investigó en conjunto con Pablo Villarrubia el caso de Guarapiranga. Ahora, ellos comentan este caso, lo ponen en la revista un número 25 de UFO del año 93, pero después, en el año 2002, en el mes de julio, en la revista 80, el número 80 de la misma revista UFO, desmienten el hecho. Esta es la parte que del año faltaba. 2002. Más de una década después, los investigadores Claudio Cobo, Paola Lucherini y Talia de Cuña revisaron nuevamente el caso, entregando información relevante y esclarecedora que apareció en la edición UFO número 80 de julio del 2002, donde la revista se retractó públicamente de las afirmaciones anteriores aparecidas en la edición 25 del 25 de septiembre sobre el caso Guarapiranga, que clasificó de una grave equivocación que nada tenía que ver con temas ufológicos y como un gran error producto de inmadurez editorial. Ahora, ¿a quién le creemos? La revista saca las dos. La revista no emite opinión. Pone una investigación y pone la otra. Yo a Pablo Villarrubia lo conozco y no creo que haya inventado nada. Ahora, que la verdad no se puede saber nunca, calculo yo. Justo te iba a hacer una consulta. ¿Cómo podríamos saber si la mutilación es ufológica o proveniente de UFO, o si es por ahí producto de una actividad de una secta o de alguna otra actividad humana? De eso hablaba el informe policial y la autopsia, sí, donde se dice que se investigó la posibilidad de que haya sido un ritual con un sacrificio humano, pero primero que no encontraban los ornamentos normales de un sacrificio, pero eso no era lo importante era las lesiones. O sea, no encuadraban dentro de un sacrificio, ni mucho menos se encuadraban dentro de lo que es la medicina, porque eran cortes muy perfectos, aspiración de órganos, hablaba de una aspiración de... Entonces son pequeñas pautas que van echando por tierra que haya sido una especie de culto, rito o sacrificio. Claro, a mí también me llama la atención porque según estos investigadores dicen que fueron animales carroñeros, pero los animales carroñeros pueden hacer estas cosas que decía Pablo Villarrubia que tenía el cadáver. Inclusive en una parte habla de que se encontró en el rostro
algo untado de color negro que sí. no supieron por no tener recursos en ese momento de qué se trataba. Sí, no tenían recursos para investigarlo. Eso creo que era la policía o los gendarmes que no podían investigarlo porque no tenían recursos. Pero bueno, va a quedar como siempre un caso de alta extrañeza en donde nunca se va a saber si esto fue en verdad una mutilación humana o no. Por eso yo quería conseguir el libro en donde este señor Machado investigó otros casos supuestos de mutilaciones humanas, porque siempre se han hablado de mutilaciones humanas, como se ha hablado también de personas que han fallecido al estar bajo la influencia de objetos voladores no identificados por las energías que emanan de ellos, ya sean electromagnetismo, microondas. Sí, he escuchado, he leído varios casos en donde ha sido perjudicial exponerse a este tipo de energías que desprenden estos objetos supuestos. El campo de fuerza, por decirlo. Aparentemente no es algo bueno para nosotros. Más allá de que no se haya podido constatar esto, creo que siendo de 1988 puede llegar a ser uno de los casos primarios, ¿no? En esto de mutilación humana. Sí, es el primero hasta en donde ahora nosotros teníamos conocimiento. El de Guarapiranga fue el caso de mutilación humana que nosotros sabíamos hasta ahora era ese. Pero en este libro aparentemente hay más investigaciones de este hombre. Machado es el apellido de Carlos brasileño. Machado, y se llama Mutilaciones Humanas. Está en portugués. Tendríamos que tratar no lo pude conseguir ni en PDF, nada. Bueno, ¿qué te pareció este caso? Creo que estamos ante el... Es interesante. Sea o no lo sea, el primero hasta ahora. Sí, no, es interesante el caso de Guarapiranga, siempre fue muy interesante. Bueno, Carlito, vamos a un corte y hoy no le damos el número de teléfono porque las líneas están en mal estado. Se han echado a perder las líneas. Porque no hay celular de la radio. No tenemos celular. Se quieren comunicarse, se pueden comunicar a través del Facebook. Ahí puede Ahora vamos a volver con una investigación que hizo también Orlando de visitantes de dormitorio. Bárbaro. Bueno, vamos a un tema y seguimos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a pasar el audio que me mandó hoy Orlando Burgos, el otro integrante del grupo JIFE. Digamos que Orlando está debutando como notero. Claro, primero fuimos a Roque Pérez y ahora hizo un buen audio de un testigo que conoce que... Introducirnos un poquito, Carlos. Después que lo escuchemos vemos. Se puede decir como un visitante de dormitorio, pero no sé si fue eso o fue otra cosa. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Y después lo comentamos a ver qué les parece. Dale. Porque ustedes no lo escucharon todavía. No. Buenas tardes para el grupo, o buenas noches. Estoy acá frente a una persona conocida, una persona que me ha contado una historia muy importante, que su nombre es Damián. Así que lo voy a dejar que hable él, que cuente lo que le ha sucedido y que me parece una cosa muy importante. Hola, Damián. Hola. ¿Cómo andás? Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Damián, soy amigo de Orlando y bueno, esto que voy a contar es algo que me pasó y que bueno, que no tenía con quién compartirlo hasta que bueno, nuestra amistad creció y pudimos hablar de estas cosas. Un día estaba durmiendo y sentí una presencia dentro de la habitación. La habitación es de unos 4 metros por 3. La habitación... Está en una terraza, ¿no sé? Sí. Todavía está la terraza del edificio. La habitación está en una terraza de un edificio. Hay un departamento al lado y nada más. Y una oficina. En ese momento los únicos que estábamos era mi señor y yo estaba descansando y bueno, mientras estaba durmiendo sentí una presencia y me hizo abrir los ojos. Cuando abrí los ojos tenía frente a mí, yo estaba acostado
tenía frente a mí como si fuera un cuerpo, un aura, Un ser. una persona que no era una persona. Y bueno, yo no pude emitir sonido, no pude hablar. Estabas paralizado, como paralizado. No Sí, podías. quería despertar a mi señora y no podía tampoco ni tocarla, ni hablarle, ni emitir sonido. En ese momento que yo intenté despertar a mi señora, es como que me trasladé de una habitación, pasando por una cocina, hacia afuera de ese lugar, estando la puerta de la habitación cerrada y la puerta de la cocina cerrada, para ponerme frente a ese ser de luz, a esa aura que no tenía ni ojos, ni labio, ni nada. Solamente se le veía la forma de las piernas, de las manos y la cabeza. Pero yo quise hablar en todo momento y no pude, quise tocarlo, tampoco pude, hasta que me di cuenta que la comunicación no era ni por gestos, ni hablada, ni por intentar tocarlo, sino que era como que él se comunicaba por medio del pensamiento. Damián, un segundito. ¿Había alguien más, aparte de tu señora, había otra persona, un Sí. ser, había un animal? Sí, ¿Sí? estaba nosotros, bueno, tenemos un gatito y en ese momento, siempre a la noche que nosotros dormimos, él duerme. Ya va, un segundo. Él duerme y en ese momento estaba alterado y el gato corría por toda la habitación, subía a la silla, de la silla a la mesa, de la mesa bajaba y corría. Bueno, yo en todo momento intenté hablar intenté decirle algo. Cuando me di cuenta que no podía hablarle, me serené e intenté comunicarme de otra manera y le hice 3 preguntas. Si podía, yo tengo un hijo que falleció, y bueno, si podía ver a mi hijo, si podía ver a mis hijas, que yo no las veo por circunstancias de la vida, por una separación, y que estaba muy triste, que no quería seguir estando tan triste. Y bueno, ahí sentí que él me dijo que no me podía ayudar, y con su mano la extendió y la puso en mi pecho, y como que se iluminó todo. En ese momento que se iluminó todo, yo cerré los ojos, y cuando los volví a abrir estaba en la cama. Y bueno, estaba en la cama como neutralizado, como paralizado, como si fuera en shock, pero no podía ni hablar, ni mover las manos ni los pies, porque en todo momento yo quería despertar a mi señora para que vea lo que estaba pasando. Y el gato, bueno, seguía enloquecido, saltando de un lado a otro, maullando, terrible. Bueno, cuando logré, después de unos minutos, que habrán sido 15, 20 minutos más o menos, logré emitir sonido y despertar a mi señora, salí afuera a ver si volvía a estar este ser, y no estaba, pero yo estoy seguro de lo que vi, de lo que sentí, y era una presencia que nunca vi. Pero te transmitió paz, sí, tranquilidad. En todo momento, en ningún momento sentí que me venía con agresión, alguna agresión física o algo, no, jamás. Yo, al contrario, cuando le pedí ayuda, que le dije que estaba muy triste, que quería ver a mi hijo, me dijo: yo no te puedo ayudar. Sentí esa respuesta así en mi mente, o como que con otra voz, como que me lo estaba diciendo él. Sí tuve el contacto, que él me tocó a mí, y sentí todo como una sensación de estática, como una sensación de paz, como que él
me tocó el pecho así, como para sanarme de algo, y... ¿Vos viste la mano? Yo vi la mano que entró en mi cuerpo. ¿Y qué forma la mano con dedo como nosotros o no? ¿Cómo te acordás más o menos? Sí, sí, me acuerdo, sí. Es como si fueran dedos más largos. ¿Unidos, separados? No, como una mano común, pero con dedos más largos. El dedo gordo no es gordo, es como un dedo largo. Más corto, pero también muy parecido al nuestro, pero una mano muy grande, como si fuera de unos 40 centímetros, 50 centímetros más o menos. Y a partir de ahí sentiste alivio. Sí, después de eso también mi vida cambió, porque es un antes y un después. ¿Sentiste algún perfume, algún aroma, que en ese momento, olor a algo? Sí, sentí un perfume, pero no... Indescriptible, no lo puedo describir. No lo puedo... Claro. No, sentí un perfume y en todo momento se siente, es más, ahora que lo estamos hablando, lo estamos sintiendo como una brisa. Uh-huh. Se siente como que está, desde ese momento como que está en todo momento. Claro. ¿Dejó alguna huella, Damián? No dejó huella, no se rompió la cerradura. Cuando yo pasé de un lado a otro no rompí la puerta. Todo estaba en el mismo lugar. Solamente que el gato estaba alteradísimo. Seguía alterado. Que es un gato que duerme todo el día, y ese momento, hasta después de ese momento, hasta el gato que maullaba, le costaba maullar, recuperó la voz. Damián, decime, ¿a qué hora calculas que sería? Y las 3 de la mañana. Siempre pasa esa hora. Las 3 de la mañana. Perfecto, sí, Damián. Sí, Bueno. sí, después de eso es como que yo a las 3 de la mañana me despierto solo. Y no sé qué es, con ganas de verlo, con ganas de volverlo a ver, claro. Y sigo buscando en el cielo, en todos lados. Te cambió mucho la vida, te cambió muchas cosas. Al menos te alivió, por lo menos. Sí, porque yo con la pérdida de mis hijos estaba muy angustiado y no encontraba respuestas, no encontraba nada, y ahora mi vida de a poquito se va acomodando. Muy bien, Damián, muy bien. ¿Tu señora seguía dormida hasta ese entonces? Sí, mi hasta señora... que pasó toda esa cosa, recién se despertó y mi fue señora contar. En todo momento descansó, no sintió nada, claro, pero sí vio al gato alterado y bueno, y me vio a mí, claro, que estaba con ganas de contarle esto, y bueno, se lo cuento 1000 veces. Muy bien. Bueno, Damián, muchas gracias por la nota. Esperemos que, ojalá, y esta vez estar presente yo, en una situación muy importante, muy interesante. Sí, lo asombroso de todo esto es que estaba en un lado, en una habitación en un lado, y pasé 2 puertas para estar en otro y volví a ese lado. Increíble. Sin que nada se rompa. Nada. De que si yo lo quiero hacer, me choco contra la puerta, me choco contra todo, hago ruido. No hubo ruidos tampoco. No hubo un ruido como para que mi señora se despierte. Eso era como conmigo. Exclusivamente. Y nada más. Y nada más. Qué bien, qué interesante. Muy bueno, muy interesante. Muchas gracias, Damián, bueno, gracias por a la vos. nota. Espero que tengamos más cosas de esta. Ojalá que pase, que nos pase a los dos también, porque hay tantas preguntas para hacer, ¿no? Sí, yo estoy dispuesto a responder a cualquiera, a vos, a tus amigos, porque... Muy interesante. Esto se llaman, le decimos comúnmente, se llama visitante de alcoba. Lo que te pasó a vos le ha pasado a mucha gente, en otras circunstancias, con otras respuestas. Mira, yo en este momento que te estoy contando... Está erizado, sí. Mira. Estoy viendo así los pelos erizados. Bueno, eso que no sé algo real. No sé cómo explicarlo, ¿no? No se explica, eso se siente. Eso es real y que te está diciendo verdad. Bueno, bien, Damián. Bueno, quiero para que la gente le resume, es muy importante este relato. Y bueno, hasta la próxima, Damián. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Interesantísimo, ¿eh? Bueno, ¿les gustó lo que consiguió Orlando? No sé si llamarlo una presencia, lo que se llama... ¿Una aparición mariana? Puede ser una aparición mariana, puede ser también un contacto astral, digámoslo, un desprendimiento astral porque estaba durmiendo.
como puede ser también visitante de dormitorio, no sé. Cada uno le pondrá su interpretación, pero algo vio. Sí, lo interesante es la intervención del gato, ¿no? Porque si hubiese sido un sueño, por ejemplo, por ahí el animal no se altera. Ahora, si el animal se alteró, la señora vio que él estaba en una posición o con una presencia extraña y el gato estaba alterado, quiere decir que había algo corpóreo, físico, astral, mental, psicológico o material. Supuestamente, bueno, el gato habrá visto algo más de lo que nosotros percibimos, puede que lo perciban. A mí me extraña también cuando dice que le ven las manos, los dedos más largos, cuando dice que él traspasa la puerta. Es decir, no estaba físicamente, entonces estaba en otro estado, su cuerpo energético, o era su cuerpo mental, que estaba haciendo un viaje astral. Yo entendí mal, yo pensé que esta presencia No, él traspasó la puerta para ir y volver. Él traspasa la puerta, no, es decir, estaba en un estado energético, pero también lo que ve era energía, porque dice que no le veía facciones en la cara. Él decía que veía como un halo, ¿no? Como un halo de energía. Él lo llama aura. Interesante. Sí. Algo le pasó, algo vio. Algo tuvo. Fuera de aire yo decía que es interesante la ubicación que tiene él. Él está en una terraza, si no me equivoco. Está alto, no está a nivel del piso. Parece una tontería, pero es más recurrente que a estas personas les pase esto viviendo en un edificio, por ejemplo, ya más allá del primer piso o planta baja. Claro. He escuchado muchísimos casos en edificios no parecidos a pero con una similitud muy ahí, que le pisa los talones. Sí, el tema es que este muchacho está viviendo en la terraza del edificio. Mira, tiene ahí la pieza con la esposa y bueno, y hay cosas, yo creo que también él lo toma como una aparición mariana, porque él le pregunta que está triste, le pregunta de su hijo, de sus hijas. Entonces él lo toma como una aparición mariana, como algo religioso, claro. Se ve que por ahí es como lo toma. Creo que cada uno lo va a tomar de acuerdo a lo que piense, ¿no? Y positivo. Sí, no lo vio como positivo negativo. Porque no fue negativo, sino que lo vio, que le hizo bien. Y vos fijate una cosa, el testigo en ningún momento trata de encasillar qué es lo que él vio. No dice que vio como un extraterrestre, no dice que vio como un ángel, dice que vio un halo, que vio un aura, pero fíjate que está bueno porque no lo está clasificando, y parece mentira, pero la clasificación ya es un prejuicio. Lo que sí lo tomó como algo masculino, porque dijo él. Sí, eso te lo repito. Lo tomó como algo masculino, no sé por qué, pero bueno. Algo habrá visto por lo que es masculino, pero quizás no le veía las facciones. No, yo calculo que tomó como masculino porque lo tomó como el espíritu, el aura, y no como la virgen o a eso voy. Como o por el tamaño también de lo que sentía o percibía. Claro, pero eso creo que fue su percepción que... Eso es lo bueno, fíjate que él no lo clasifica. Sí lo llama él, pero no lo clasifica. Algo vio, energías, quizás él mismo con su mente produce que esa energía tome forma, que también es un fenómeno interesante. Bueno, nos quedan 3 minutos, Ricardo. Tenés la frase del día, porque hoy película no vamos a poder comentar, así que se nos fue el tiempo con estas investigaciones últimas que hemos pasado. Por favor. Bueno, tengo una frasecita para comentar y para compartir. Dijo Tolstoy: el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Bien. Si hay un secreto para la felicidad, parece ser el que le gustaba divulgar a Tolstoy. León. Me gusta. Yo tengo algo de Buda. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pensémoslo. Bueno, nos despedimos
Muchas gracias, buenas noches, espero que les haya gustado el programa y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Así es. Un saludo a todos. Buenas noches. Un saludo.